Conducir es un acto de enorme responsabilidad. Haremos que disfrutes con el aprendizaje, concienciarnos en la mejora de la seguridad vial, fomentar la conducción segura y eficiente. Con nosotros lo conseguirás. Nuestra experiencia en la enseñanza a futuros conductores es nuestro mejor reclamo. Visítanos y lo comprobarás.
Hola, buenas noches, bienvenidos a Grosan Televisión, un nuevo programa de Directo Santa Cruz. Hoy con este formato que ya inaugurábamos con Román Muñoz, alcalde de Santa Cruz de la Zarza, y hoy tenemos con nosotros a Félix Sánchez, el líder de la oposición y portavoz del Partido Socialista Obrero Español en Santa Cruz de la Zarza. Hola, buenas noches. Bueno, soy, como tú bien dices, portavoz por parte del grupo del PSOE, igual que, bueno, pues hay otro grupo de la oposición también que se queda unida con su propio portavoz, Tomás. Y bueno, pues aquí estamos acompañando a Grosan en esta andadura, en este nuevo programa, y a intentar responder a las preguntas que nos han hecho los internautas. Queremos recalcar, ya lo hacíamos con Román, que las preguntas son todas las que durante más o menos en el tiempo de 2 semanas nos habéis estado mandando a la página web. Grosan Televisión no ha puesto ninguna de las preguntas, son todas las que vosotros habéis ido mandando y son las que iremos haciendo para que Félix conteste. Más o menos las hemos dividido como en 5 bloques: PSOE local, personal, política nacional, edificio de la encomienda y política local. Pues Félix, si quieres vamos con ello y actor. La primera pregunta. Señor Félix, ¿será usted el próximo candidato a la alcaldía de Santa Cruz? Primero, falta todavía muchísimo tiempo, por lo cual, pues, uno sabe, y de todas formas, el ser o no ser candidato no depende de uno mismo. Tú puedes ofrecerte para serlo dentro de la agrupación, pero luego la asamblea es quien decide quién es ese candidato, o sea que todavía falta mucho y al fin y al cabo sería la asamblea quien decidiese quién sería el candidato del PSOE para las próximas elecciones. Claro, que de momento lo dejaríamos en el aire. ¿Es cierto que se incluyó a Ana en la pasada lista porque lo dijo Manolo Figueroa? Eso es absolutamente falso. En principio la decisión de que viniese en la lista del PSOE fue mía. Que lógicamente no solamente con Ana, sino con muchas más personas para incorporar listas, y que está bueno, pues personas que estuviesen interesadas en dedicarle un tiempo a nuestro municipio. Y lógicamente, pues después con esas personas que está hablando para que estuviesen dentro de la lista, pues es la ejecutiva quien da el visto bueno, y posteriormente se presenta a la asamblea, que es quien da la aprobación definitiva. Entonces, Ana, en principio, fui yo quien tomé la responsabilidad, igual que los demás, y después, pues, dieron el visto bueno, primero la ejecutiva y después la asamblea. ¿Por qué no se le da un papel más relevante en el partido a Ignacio? Pues, hombre, Ignacio lleva militando en la agrupación desde el mes de septiembre del año pasado, el 2011. Entonces estamos ahora en un proceso de renovación. Se ha hecho a nivel nacional, regional, provincial y ahora toca local. Entonces, en un periodo de un mes o antes o por ahí aproximadamente, va a haber una renovación aquí, bueno, pues se va a renovar la ejecutiva. Entonces, tanto Ignacio como los demás afiliados, bueno, pues tienen todo el derecho a optar a esa Secretaría General, o sea que, bueno, pues puede ser como puede ser cualquiera de los demás que están afiliados. A día de hoy no sé. Incluía dentro de la misma pregunta, ¿será Ignacio el próximo secretario general aquí en el pueblo? Como te decía antes, ¿no? Él tiene la decisión personal de si quiere puede presentarse, pero vamos, él como los demás, pero luego será la asamblea quien decida quién es el secretario general. Tiene, bueno, pues todos los derechos como cualquier afiliado. 2 nombres que van a aparecer mucho en las preguntas que hay del partido, el Partido Socialista a nivel local, son el de Manolo Figueroa y Amanda García. Díganos de verdad el papel que juegan en el partido Manolo Figueroa y Amanda García Carrillo. Bueno, Manuel Figueroa y Amanda García Carrillo, bueno, pues ahora mismo son 2 militantes de base, con los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier militante. Entonces, hasta ahí. Lógicamente, pues tienen una experiencia y, bueno, pues siempre pueden aportar esa experiencia para avanzar en los contenidos de muchas de las situaciones que se nos dan, pero ahora mismo son militantes de base. Félix, ¿cómo ve el proceso de cambio de su partido ahora mismo? Me refiero al cambio en Santa Cruz. ¿No creen que deberían haber cambiado las caras ya en las municipales?
Como vengo repitiendo, estamos en un proceso de renovación. En breve, pues ya, como te comentaba, pues en un mes aproximadamente, pues se celebrará esta asamblea donde va a salir el nuevo secretario general con la nueva ejecutiva. Entonces, es una renovación que ha empezado a nivel nacional, posteriormente ha sido regional, después provincial y ahora local, ¿no? A nivel nacional se Rubalcaba, a nivel regional tenemos a Emiliano García Paje, a nivel provincial tenemos a Álvaro Gutiérrez y ahora pues a nivel local, bueno, pues el que la asamblea decida pues será el nuevo secretario general. En lo que íbamos a ver con respecto dentro de la pregunta que decía que teníamos que haber cambiado caras en la lista de candidatos, bueno, pues tengo que decir que iban 6 componentes de esa lista y en puestos tanto de más adelante como más atrás, como más detrás, perdón. 6 personas nuevas que nunca habían estado antes en otra lista. Entonces yo creo que es casi un 50% de renovación. O sea que sí que ha habido una renovación. Y bueno, hay que reiterar, como siempre he reiterado, que se me dice que siempre tengo las puertas abiertas de la agrupación. Por supuesto que seguimos teniendo las puertas abiertas para todo aquel que esté interesado en eso, en una idea socialista, progresista, para aplicar y mejorar la sociedad de nuestro pueblo. Bueno, pues por supuesto que están abiertas para todo el mundo. ¿Se puede imaginar por un momento una agrupación local sin Figueroa, Amanda, Caldusa, etcétera? Gracias. Bueno, perdón. Es que hablar siempre de personas veteranas, yo creo que en primer lugar se merecen un respeto porque han estado dedicando su tiempo para intentar que en nuestra sociedad estemos mejor. Esa ha sido siempre la intención. Entonces parece que se les está tratando ya como una cosa que no está bien, y es todo lo contrario. Entonces ahora mismo ellos están afiliados a la agrupación, entonces tienen los mismos derechos que los demás, y no tengo por qué imaginarme o no imaginarme. Son ellos los que, si en algún momento decidiesen no estar, pues es una decisión suya, pero si ellos quieren estar, pues para mí y para todos, pues encantado, no solamente ellos, sino todos los que quieran estar dentro de la agrupación. O sea, aquí no sobra nadie. Ahora vamos con un tema que en el último pleno ya hacéis el cambio, es la dimisión de Rosa María. ¿Cuál ha sido, según la pregunta de este internauta, cuál ha sido el verdadero problema de la dimisión de Rosa María? Bueno, la dimisión de Rosa, como ella indicó en la dimisión que presentó ante el pleno, es una decisión personal. Entonces, bueno, pues para mí pues merece todos los respetos. Ya no solamente nuestro grupo, sino allí en pleno, pues los demás grupos, tanto el Partido Popular como Izquierda Unida, bueno, pues dieron muestra de afecto y de respeto a Rosa. Es una decisión que ella ha tomado, que bueno, que hay momentos en la vida que tienes que tomar decisiones, y cuando una situación te agobia, pues debes de prestar atención a otras que tienen una prioridad en ese momento mayor. Seguimos con un tema que ya decíamos que las preguntas del PSOE local eran muy recurrentes. ¿Quién toma la decisión final en su partido? ¿Manolo Figueroa o usted? Ni Manolo ni yo. O sea, la decisión final, hay cosas de rutina que cada uno tenemos encomendado, bueno, pues unas atribuciones hasta cierto punto, pero normalmente es la ejecutiva local quien va tomando la mayoría de decisiones. Y cuando ya son decisiones más trascendentales, bueno, pues es la asamblea a quien le corresponde pues opinar en esas decisiones, y es la asamblea soberana y es el que mayor poder tiene en nuestro grupo. Más con Manolo Figueroa como protagonista. ¿Se da cuenta usted que el PSOE local necesita una renovación de nombres y personas y que desaparezcan ya del partido personas como Manolo Figueroa? Pues se puede repetir más veces, pero yo creo que ya está contestado, ¿no? Que lo primero, creo que deberíamos de tenerle un respeto todos, a todas las personas que han estado trabajando, sean de nuestro grupo o sean de cualquier otro grupo, pues son personas que han dedicado tiempo, siempre en plan altruista, para intentar tener una sociedad mejor. Entonces, pues, un respeto y que estén todo el tiempo que quieran. Tanto ellos como en los demás grupos. O sea, no tenemos ningún derecho para tener que forzarles a dejar
Ellos tienen unos historiales y mientras estén afiliados, pues tienen el mismo derecho que los demás. Así de sencillo. ¿De verdad cree que puede volver a ganar unas elecciones locales el PSOE después del desaguisado que han dejado los gobiernos de Figueroa y Amanda? Pues, no solo lo creo, es que estoy convencido, claro. Dice, porque son los gobiernos del Partido Socialista los que nos han dejado, cuando se habla de herencia, sí que efectivamente tenemos una herencia que ahí está, ¿no? No solamente a nivel de edificios, sino también a nivel de servicios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de herencia, pues eso es la herencia. Construir esos edificios y conseguir ciertos servicios, pues cuesta dinero. Bueno, pues creo que el balance está ahí. Los ciudadanos tenemos derecho a disfrutar y, bueno, pues ir pagándolos según vayamos pudiendo, de acuerdo a nuestras posibilidades. Vamos, estoy convencido que se volverá a ganar las próximas elecciones. ¿Por qué está tan desaparecido el PSOE en Santa Cruz en cuanto a información a los vecinos desde las elecciones municipales de mayo? Bueno, principalmente ahora, como comentaba, estamos en un proceso de renovación y la verdad es que, bueno, pues todos somos trabajadores que tenemos un tiempo lo justo para todas las cosas. Entonces, bueno, pues ahora en un mes más o menos, que es cuando saldrá la nueva ejecutiva, pues sí que ya estará programado y seguro que se empezará ya se retomarán otra vez nuevas energías y los vecinos estarán informados de todo lo que acontece, tanto a nivel nacional, regional y sobre todo local. Ahora las preguntas ya derivan hacia la situación que tiene el PSOE local con otros partidos políticos. ¿Por qué tampoco quisieron saber nada de alternativa para Santa Cruz? ¿No cree que a toro pasado que se equivocaron al no hacer un pacto conjunto las tres fuerzas locales de la llamada izquierda? Hombre, eso es absolutamente falso, que no quisimos saber nada. Porque, vamos, fui precisamente yo quien me dirigía, bueno, pues a lo que quedaba de alternativa, porque, bueno, pues también tuvieron otro proceso, otra desunión, ¿no?, dentro del grupo. Entonces, a las personas que quedaban en alternativa me dirigí para, bueno, pues, para intentar llegar a algún tipo de acuerdo, porque anteriormente, bueno, pues sus ideas, en teoría, al menos, deberían de estar próximas a las nuestras. Y tuvimos una reunión 2 días, de más de 4 horas cada día, y bueno, pues en una negociación pues hay cosas que hay que ceder, hay cosas Entonces, claro, si por una parte solamente se intenta imponer y no se admite nada de flexibilidad, pues es lógico que no prospere esa negociación, pero por nuestra parte sí que hubo una intención. De hecho, quien promovió esa intención fue el Grupo Socialista, ¿no?, pues mi persona principalmente. Y luego decías también de... Sí, porque sí, si no, la otra pregunta era que si no os equivocasteis al no hacer un pacto conjunto, sí, bueno, las tres fuerzas locales de la izquierda. Bueno, que tanto Izquierda Unida como el PSOE somos partidos con aspiración a gobernar. Entonces, normalmente este tipo de pacto se suele hacer después de los resultados. O sea, anteriormente, pues cada uno, lógicamente, pues somos de nuestro partido, tenemos nuestras ideas e intentamos ganar esas elecciones. Y luego, depende de los resultados, bueno, pues se harían el pacto que fuese necesario. O sea, siempre un pacto a posteriori. Siempre a posteriori. Claro. ¿Por qué existen tantas diferencias entre el PSOE local y Izquierda Unida local? Pues yo creo que nunca antes ha habido una relación más cordial y fluida como existe ahora. Vamos, de hecho, la verdad que estoy bastante orgulloso y satisfecho de esta relación, que espero que continúe por mucho tiempo. Antes ignoro las diferencias, pero ahora las relaciones son fenomenales. ¿Cuántos meses estará el PSOE más tiempo sin hacer oposición? Nos pregunta otro de los internautas. Hombre, el PSOE lo que considero es que estamos haciendo una oposición responsable. Si consideran hacer oposición, pues el decir el no porque no, o llevar todas las cosas siempre a límites que están por encima los intereses del partido que del pueblo, pues ese tipo de oposición, desde luego, no tenemos previsto en nuestra agenda hacerla en ningún momento. O sea, porque para nosotros está por encima los intereses del pueblo que los intereses del partido. Entonces, lo que estamos intentando es llevar a cabo esa oposición que consideramos responsable.
Señor Félix, después del batacazo electoral sufrido en las pasadas elecciones locales, ¿no se plantea su partido una regeneración de personas o primarias como hizo el Partido Nacional? Esa es una pregunta que yo creo que más o menos ha quedado contestada. ¿A qué cree usted que fue debido tal batacazo? Hombre, el batacazo, como lo llama aquí este señor que nos pregunta, o señorita, o señora, pues yo creo que se debía a muchos factores, ¿no? Muchos por lo menos diversos. Pero vamos, el principal de todos creo que es esta crisis económica que está azotando a nivel mundial y que, bueno, pues de hecho pues tanto en los demás países como en las demás regiones, como en las demás poblaciones, sí que los gobiernos que están en ese momento pues está cambiando de signo, ¿no? Lo que en países que ha estado gobernando pues, políticas más conservadoras están cambiando a progresistas y viceversa. Aquí nos tocó la viceversa. Más en teoría, según los internautas, el silencio que hay. ¿Por qué su agrupación está tan callada de cara al público, tanto en la página web como en los boletines? Y no me diga que su sede está abierta para todos, algo que ya había utilizado antes. No sabemos su posición sobre muchos temas locales, comarcales ni nacionales. ¿Es que solo trabajan cuando están en el gobierno? Trabajar, creo que trabajamos estando en el gobierno y sin estar en el gobierno. Información, como ya he dicho, estamos en pleno proceso de renovación, ¿no? La página web, que ya estábamos empezando a familiarizarnos con ella y ya empezar a dominar un poquitín cómo funcionaba, pues le pilló un virus y se está reparando. Entonces imagino que en breve, al mismo tiempo que ahora cuando se celebre la asamblea con la nueva ejecutiva, bueno, pues ya se informará primero del proceso, cómo ha sido, cómo ha quedado configurada, y a continuación, bueno, pues de todos los temas. O sea, no se preocupen los vecinos, que vamos a estar ahí informando y trabajando como siempre. Hasta ahí todas las preguntas que nos han llegado. Ya volvemos a repetir, las preguntas son las que nos habéis mandado vosotros o vosotras a la página web. Grosal lo único que hace es preguntar y no tenemos nada que ver con las preguntas, nada más que dárselas a este caso a Félix. Vamos con algo más personal y a mí este tipo de cosas, bueno. ¿Reconoce usted como otra metedura de pata decir que ha sufrido un accidente en lugar de decir que es detenido por las fuerzas de seguridad? Sí, reconozco que no fue acertado. En ningún momento pensamos que los acontecimientos iban a llegar hasta ese extremo, ¿no? Y bueno, pues lo único, pues pedir perdón a todas las personas que se hayan sentido engañadas, pero que nunca ha sido con una mala intención. Y bueno, pues incluso agradecer a todos los santacruceros que a pesar de este error pues nos apoyaron en su voto. ¿Mantiene contactos políticos con la anterior alcaldesa, con Amanda? Ni políticos ni personales. ¿Cree usted que tuvieron que ver sus problemas personales con el resultado de las pasadas elecciones? Como antes comentaba, fueron varios los factores que debieron de influir, ¿no? Y entre ellos, bueno, pues no sé en qué medida, en qué porcentaje, pues mi situación personal en ese momento, pues algo debe de influir también. Hasta aquí lo personal, porque ya digo que nosotros tocamos todas las preguntas que nos habéis mandado, pero también la gente tenéis derecho a saber y a preguntar. Y yo siempre lo digo, somos voceros de lo que vosotros queréis que preguntemos. Nos vamos a ir a publicidad, unos 6 minutos de publicidad, porque ya sabéis, son los que nos ayudan a que esto vaya yendo poquito a poco hacia adelante. Empezábamos con pocos, con 3 o 4, ya van siendo más. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida aquí en Tengo una pregunta para Félix Sánchez en directo Santa Cruz.
Conducir es un acto de enorme responsabilidad. Haremos que disfrutes con el aprendizaje. Concienciarnos en la mejora de la seguridad vial. Fomentar la conducción segura y eficiente. Con nosotros lo conseguirás. Nuestra experiencia en la enseñanza a futuros conductores es nuestro mejor reclamo. Visítanos y lo comprobarás. Bueno, pues después de estos anunciantes, colaboradores, como queráis llamarlo, seguimos con Félix Martínez, que está aquí. Félix Sánchez, perdón. Félix Sánchez Sánchez Martínez, claro. Eso es, que está hoy con nosotros en este directo Santa Cruz. Vuelvo a insistir, no me voy a cansar de repetirlo. Las preguntas son las que durante 2 semanas nos habéis estado enviando a nuestra página web y a las que ha tenido acceso Félix pues como unos 3 o 4 días antes de que se hiciera este programa, pues para lo típico de más o menos saber por dónde van las preguntas, como ya lo hicimos con Román y como ya lo haremos en el futuro con quien Izquierda Unida quiera mandar. Ya nos hemos llevado por delante 2 bloques, el de PSOE local y el de personal, y ahora vamos con algo un poquito más farragoso, que es la política nacional. Pues vamos a ver, porque las preguntas en este caso son mucho más largas, así que Félix, ¿cómo valora la decisión adoptada por la ministra de Sanidad de que en un par de meses los pensionistas empiecen a pagar un 10% de sus medicamentos? ¿No hemos colaborado y contribuido ya lo suficiente con nuestro trabajo durante más de 40 años para que al menos eso se nos siga manteniendo? ¿En qué situación queda el estado del bienestar que ha costado 30 años crear? Pues efectivamente, en principio, eso hace unas semanas ya lo anunció la ministra, señora Mato, que luego se ha corroborado en el Consejo de Ministros. Pues, ¿qué voy a considerar? Pues como consideramos la mayoría de los españoles, que es un retroceso en nuestro estado de bienestar. Hemos vuelto a 40 años atrás, una cantidad de derechos conseguidos que bueno, que habrá que volver a luchar por ellos. Entonces, sobre todo que es una falta de credibilidad, porque han estado repitiendo hasta la saciedad, no solamente en campaña, sino ya incluso en el gobierno, que nunca se tocarían el tema sanitario y bueno, pues aquí dan muestra una vez más de que nos están haciendo de perder la confianza a todos los españoles, y no solamente los españoles, sino también en el exterior.
estamos viendo que la prima de riesgo se sigue disparando, que el IBEX sigue estando como está, o sea, que todo lo que se decía que, bueno, que era una falta de confianza con el anterior gobierno, pues bueno, pues este otro gobierno está superando en desconfianza y, bueno, pues no aportando ninguna de las expectativas que se habían creado en él. Y, digamos, más bien todo lo contrario, se está atacando a los más débiles y, sin embargo, a los más poderosos, pues de alguna manera se les está ayudando. Digamos que ahí está, prueba de ello es esa amnistía fiscal que se va a dar a todos los que, bueno, que nos han engañado, ¿no?, a la hacienda pública. Entonces, creo que debería ser todo lo contrario, ¿no? La ética, la lógica nos dice que, bueno, que a quien estafa pues habrá que sancionarle y al débil ayudarle. Bueno, pues las políticas que se están aplicando son todo lo contrario. ¿Qué le parece que los últimos presupuestos generales del Estado acarreen una reducción del 100% en la aportación del Estado a la ley de dependencia y que la señora Cospedal ya haya anunciado una reducción de un 40% en las aportaciones a las residencias de mayores, con la pérdida de plazas y empeoramiento de la atención que eso conlleva? Pues mi opinión es, bueno, pues que sencillamente es obsceno. Porque, vamos, tanto el señor Rajoy como la señora Cospedal, que parece ser que es la pionera en los recortes, ¿no?, que para ganarse los galones que quiera ganarse a nivel nacional, bueno, pues nos tiene como conejillos de India aquí en Castilla-La Mancha, cuando ha sido precisamente esa ley de dependencia la que mejor funcionaba en todo el país. Y, bueno, pues noche a la mañana pues nos vemos en esta situación de que no solamente que en principio que se quiere hacer un recorte de un porcentaje, sino lo que se quiere es suprimir. Entonces me parece eso, obsceno, lamentable que estas personas que en todo momento han dicho que lo que quieren es el estado del bienestar, pero es que no lo entiendo. Tendrán que explicar más veces, porque cada día que pasa lo que tenemos son más recortes y nos privan de más derechos. ¿Cómo afectarán los nuevos recortes en educación del gobierno de Mariano Rajoy a la enseñanza pública, según las cuales se va a producir un aumento del 20% en el ratio de alumnos por clase y un aumento de las horas de trabajo del profesorado, además de tener que pagar unos libros que hasta el pasado curso eran gratuitos? Seguimos en la misma línea, ¿no?, la misma línea de descrédito para el gobierno. Lógicamente la educación va a perder calidad. Si vamos a subir la ratio, va a haber más niños en las aulas, unas aulas que están confeccionadas de todos estos institutos que se han hecho, bueno, pues en previsión a un número de alumnos. Cuanto que se sobrepase ese número, es que no va a haber ni espacio suficiente para hacer su trabajo esos profesores y esos alumnos, bueno, pues, intentar que les implantan esas clases. Por un lado, eso, y luego por otro lado, pues tanto los padres pues tendrán que aflojarse el bolsillo más todavía, los profesores tendrán que echar más horas, porque, bueno, pues aquí concretamente en Santa Cruz, pues en secundaria ya hay 2 profesores menos en este curso, y con las reformas que se están haciendo, esta reforma de ajuste, estos recortes en definitiva, pues para el año que viene, pues en primaria, pues seguro que también pues careceremos de algún profesor más y tendremos más amontonadas las aulas, con lo cual la educación se va a sentir notoriamente. ¿No cree usted que la elección de Rubalcaba como secretario general del PSOE es más de lo mismo? Todos pensamos que Carmen Chacón hubiese aportado aire fresco a los descontentos. Bueno, siempre hay opiniones para todo. Yo personalmente considero que tanto Alfredo como Carmen eran dos muy buenos candidatos, ¿no? Y bueno, pues en nuestro partido la forma de elegir a sus miembros pues al final es por asamblea, ¿no? Entonces lo que los afiliados han querido que sea Alfredo Pérez Rubalcaba y yo creo que es muy digno de representar a los socialistas de España. Carmen podría haber sido perfectamente también, pues también, seguro que hubiese llenado las expectativas de otros que eran más seguidores de Carmen, pero para mí tanto uno como otro han dado muestras de ser perfectos candidatos y bueno, los afiliados han decidido que sea Alfredo y para mí fenomenal. De hecho,
lo tuvimos aquí en Santa Cruz de la Zarza, en una Virgen de la Paz, en la romería. Nos estuvo acompañando cuando entonces era ministro todavía de Educación. Y bueno, pues muchos de los profesores que todavía están implantando clases en nuestro instituto, pues tuvieron el honor de cruzar palabras con Alfredo, y la verdad que es una persona muy cercana y muy humana. Hasta ahí lo que es política nacional, y ahora vamos con uno de los temas que más preguntas acarrean, que es el famoso edificio de la encomienda. Esperemos que sea famoso por su uso y lo que debe decir. Para cada uno es famoso por unas cosas, unos para su uso, otros para su no uso, unos para su gasto, otros para su no gasto. O sea que cuando el proyecto de obra del edificio de la encomienda fue presentado ante la mesa de contratación del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza, quien acudió a esa reunión en representación de la empresa constructora fue Rodríguez Araujo, el mismo que había sido cesado como delegado de Obras Públicas por el PSOE de Toledo apenas 3 meses antes. En esa época que estaba yo de concejal, no formaba parte de la mesa de contratación permanente. Pero vamos, sí estoy al corriente de que Julio, delegado de Obras Públicas, bueno, pues dejó de ser delegado, y bueno, pues después de dejar su actividad política, bueno, pues empezó su actividad en la empresa privada. Y bueno, sí que cuando se hizo el concurso para que participasen empresas para la construcción de ese edificio, entonces claro, las empresas tienen que tener una calificación para poder que estén preparadas para hacer ese tipo de construcciones. Entonces, en aquella fecha sí que estaba trabajando para esa empresa. Pero vamos, yo creo que cualquier persona tiene derecho a ganarse la vida trabajando, y él entonces estaba trabajando para esa empresa. No creo que tenga ninguna mayor importancia. ¿No se podría haber hecho el auditorio en otra zona y dejar ese solar para un parque? ¿Y así el auditorio se hubiera hecho en otra ubicación y con materiales más económicos? Vamos a ver. La verdad es que la historia esta tenemos que comenzar siempre, bueno, pues valorando todas las cosas. Ahí en esos terrenos se lleva ya desde tiempo inmemorial, bueno, pues intentando darle una solución, porque ahí, como recordaréis, pues ahí había pues un cerro de tierras y un frontón en ruinas, y bueno, y un hogar del jubilado que ya no reunía las condiciones que tenía que reunir en la actualidad. Entonces, bueno, para conseguir que esos terrenos fueran municipales, pues sí que hubo una brillante gestión. Por un lado, se estuvo negociando con la Junta, que la parte de la Junta al final se nos concedió gratuitamente, y otra parte que era de propiedad privada de la familia Palomo se consiguió por 8 millones de pesetas. Entonces yo creo que el hacernos con toda esa superficie pues fue una muy buena gestión, ¿no? que también hay que ponerlo en liza, en valor. Y bueno, pues posteriormente se pensó qué es lo que podíamos hacer ahí en ese espacio, ¿no? Que tan grande, pues daba para mucho, pero también era un proyecto ambicioso. En unas fechas anteriores sabemos que la iglesia de Santiago estuvo cerrada pues un montón de tiempo a todos los fieles, no se daba el culto por el peligro que representaba, ¿no? por la situación que tenía. Sabemos que donde está ubicada pues es unos terrenos de arenisca que bueno que se descompone el cimiento. Entonces toda la cimentación estaba fallando. De hecho en los muros tenía unos testigos puestos, y bueno, con el tiempo se veía que se bajaba, que iba más, y por eso bueno, en ese momento las recomendaciones técnicas es que se cerrase la iglesia. El párroco que estaba en aquel entonces, no recuerdo ahora cómo se llama, sí que recuerdo una cosa que me dijo personalmente, ¿no?
que pensaba que nunca se iba a volver a abrir la iglesia, porque bueno, por la situación que tenía, bastante mal, y porque económicamente valía bastante dinero y claro, pues lógicamente el arzobispo iba a aportar poco y tampoco tenía confianza de que los demás fuésemos capaces de resolverlo. Entonces, bueno, pues se empezó a trabajar con la Junta y se consiguió una subvención de 60 millones de pesetas para aplicar un micropilotaje a toda la cimentación, primero para sujetar la iglesia, y luego otros 60 millones, que eso sí fue financiado directamente por el ayuntamiento. Ese crédito que se sacó para solucionar este problema de la iglesia era en la cubierta, porque al fallar la cimentación se estaba abriendo. Entonces, bueno, pues hubo que hacer unos engarzados y todo en el tejado también, o sea, se renovó toda la cubierta. Y eso está dentro de ese crédito cuando siempre, o sea, que también se la achaca dentro del edificio, y ese arreglo de la iglesia también está incluido en ese crédito. Entonces, sí que, bueno, pues los técnicos concretamente el arquitecto que redactó el proyecto del edificio, sí que contempló toda esa problemática de que ese tipo de terreno donde está ubicada la iglesia sí que convenía, bueno, pues si se hacía ahí una excavación para intentar aprovechar todo ese espacio, pues era conveniente que tuviese, bueno, pues esos muros de esa manera para bueno, contener esa posible, bueno, degradación que tuviese con el tiempo, ¿no? Para asegurarnos. Y bueno, yo no hago nada que basarme en esos informes de esos profesionales, que en mi persona no estoy capacitado para valorar esas cosas, pero sí que eso es lo que teníamos. Y bueno, pues también en aquellos tiempos la economía estaba de otra forma y bueno, pues entonces se acometían proyectos mucho más ambiciosos, tanto a nivel público como cualquier particular, ¿no? En aquellos años pues una inmensa mayoría de españoles también nos hemos metido pues en créditos, y porque bueno, pues nos permitía las nóminas que teníamos en aquel entonces de hacer cosas que en estos momentos pues serían impensables. Entonces lo que pasa que bueno, es un problema que se ha ido dilatando por unos malos intereses, entiendo, de otro grupo, porque al final quien lo padece y quien lo sufre es el pueblo. Entonces, la pregunta de ¿y si el auditorio se hubiera hecho en otra ubicación y con materiales más económicos? Bueno, el auditorio es parte de las actividades que tiene que tener el edificio, porque es un apartado más. El edificio está previsto para, bueno, pues para otra vez acoger al hogar de los mayores, que tienen, bueno, pues un espacio muy digno, que creo que es quien más se lo merece, son los que más años tienen acumulado de trabajo. Y luego también está previsto todos los servicios sociales, están también todas las aulas para la escuela de música, digamos, la verdad es que es un edificio enorme, ¿no? Entonces, independientemente de que, bueno, de que en cada momento pues haya que dedicarle pues la actividad o el uso que, bueno, pues el gobierno que esté en ese momento. Pero vamos, estaba también, bueno, pues el centro de día para mayores, o sea que son muchísimos metros, con lo cual también alojar a la banda de música, que ahora mismo, bueno, pues están pagando unos alquileres, que esos mismos alquileres se podían estar aprovechando para ir mitigando esa deuda que tenemos con esa empresa para recepcionar el edificio. Y hacerlo en otro sitio, bueno, pues como te decía, el auditorio forma parte del conjunto de usos que va a tener el edificio, y materiales más económicos, pues posiblemente se podrían haber utilizado materiales más económicos. Yo ahí ya no lo sé, ya son los técnicos los que decidieron el material que tenía que ser. Más preguntas. ¿Sigue usted afirmando que el edificio de la encomienda se hizo para que no se viniera abajo la iglesia? ¿Por qué aumentó tanto el gasto en la construcción del edificio de la encomienda? Bueno, yo creo que eso ya lo he contestado antes, el por qué. Y luego el gasto aumentó más que nada porque aparecieron unos restos arqueológicos. Entonces, bueno, pues tiene conocimiento patrimonio, entonces obliga que esos restos pues hay que preservarlos, y bueno, pues hay que hacer una serie de modificaciones, con lo cual pues aumenta el costo. Si bien es verdad que en aquel entonces pues había
si no compromiso por escrito, sí verbal con el delegado que había en patrimonio, para que, bueno, pues hubiese otras ayudas, otras subvenciones para paliar ese aumento del presupuesto, que luego después, bueno, pues si el siguiente gobierno no lo ha trabajado, no lo ha llevado a cabo, ya no sé. ¿Reconoce usted que fue otra metedura de pata hacerse las fotos de campaña electoral en el Mamotreto? Yo creo que no es ninguna metedura de pata, porque lo único que nosotros ahí lo que pretendemos es reivindicar que bueno, que hay un edificio que está terminado y que vemos absurdo que no se esté aprovechando. Entonces lo que queremos es que se le dé uso, porque así lo único que estamos consiguiendo con tenerlo cerrado es que se está deteriorando sin aprovecharnos de él. Entonces si ha costado lo que ha costado, pues es igual, eso ya no se puede quitar, a no ser que alguien quiera que lo quiera demoler, pero que se manifieste en ese sentido. Si los grupos, que alguno de los grupos ahora pues prefiere que en lugar de darle uso hay que demolerlo, bueno, pues que lo plantee, que lo planifique, y si es más rentable, pues que se haga. Pero no que se esté jugando con un edificio que ya está hecho, que podíamos estar usando, y bueno, pues ahí estamos, esperando. Aclare lo de los votos del PP sobre el Mamotreto, ya que el PP dice que fueron ustedes los únicos responsables. Me imagino que sea al cruce que hay de acusaciones por parte de unos y de otros en que esa obra no se hubiera llevado a cabo si el PSOE no lo hubiera planteado, lo que todos más o menos ya saben. Bueno, el PSOE pues llevó a cabo ese proyecto del edificio, llevó a cabo la Casa de Cultura, llevó a cabo la reforma del depósito, llevó a cabo la reforma del ayuntamiento, llevó a cabo el arreglo de la iglesia, llevó a cabo la reforma del CAI, y todos esos proyectos pues casi siempre teníamos votos en contra de los demás. Entonces ese proyecto claro que lo inició el PSOE, y vamos, incluso en la legislatura que yo estaba de concejal, se aprobó el proyecto, incluso la adjudicación a la empresa. Pero luego después hay que certificar las obras. Entonces, en esa etapa, el gobierno, en la composición que tenía, el PSOE tenía 4 votos y tenía otros 7. Que ahí sí que, en esa etapa, sí que fue totalmente irresponsable la oposición, bajo mi punto de vista. Porque ahí sí que era el no porque no. Y hubo, ante tal situación, pues el grupo del PSOE, que estaba entonces en el ayuntamiento, bueno, pues le propuso un pacto de gobierno al PP, Partido Popular. En ese pacto de gobierno, que duró unos meses, una de las concejalas del PP se le dio el área de sanidad, se le liberó, tenía un sueldo, o sea que el pacto llevaba sus costos económicos para funcionar. Y las otras 2 concejalas del PP entraron a formar parte de la Junta de Gobierno, que también, bueno, pues había una remuneración por la asistencia a esas juntas. De hecho, se rompió el pacto porque, bueno, pues porque se dejó de percibir unas cantidades económicas y se rompió el pacto. O sea. Entonces, bueno, pues en pleno, que es donde se dan las responsabilidades y las tareas, hasta donde llega el poder del alcalde o el poder de la Junta de Gobierno, el poder del Pleno, en ese Pleno se le dio autorización por los votos del PP al alcalde, alcaldesa en este caso, que estaba en ese momento. Y sí que, bueno, que las certificaciones era la alcaldesa quien tenía poder para firmarlas, pero ese poder se le habían concedido con los votos del PP. Vamos con la última pregunta antes de irnos otra vez a publicidad. ¿Están orgullosos de la obra faraónica de la encomienda, o la verdad no sabían que nos iba a costar tanto dinero a los santacruceros? Me gustaría que cuando se esté usando que estemos orgullosos todos, ¿no? Independientemente de que, bueno, pues en principio nos cueste más el acogerle.
El dinero que costaba desde el principio, claro que hay un proyecto y sabe el dinero que va a costar. De hecho, para llevar adelante un proyecto tienes que presentar un cuadro de financiación de ese proyecto. Entonces, entre las distintas fórmulas había una, concretamente, o sea, uno de los apartados estaba previsto, que no se llevó a cabo, las escuelas de la calle José Sierra, bueno, las escuelas, las viviendas de los maestros que están en la calle José Sierra, pues teníamos intención de, porque la verdad que la situación que tienen es precaria total, están en muy mal estado, o sea, no se puede habitar, pues teníamos intención de enajenarlas para esas creo que son 8, me parece que son 8 viviendas, y bueno, pues para ofertarles a jóvenes que tienen necesidad de esa vivienda, de vivienda económica, y bueno, pues esa era una parte de la financiación del edificio. Perdón. Pero en ese momento también había, dentro de la oposición que en el ayuntamiento, 2 de los concejales estaban en el colegio, son maestros, y bueno, pues se oponían a que eso se llevara a cabo. Entonces el que estaba de delegado de consejero de educación también era maestro, y bueno, pues al final no se concedió esa enajenación, con lo cual sigue siendo responsable de esas viviendas la Consejería de Educación, aunque el ayuntamiento es a quien le corresponde el mantenimiento y todas las cosas. Y bueno, pues esa parte pues sí que habría que haberla conseguido, haber buscado otra fórmula. De hecho, en los presupuestos que se presentaron en los años, quiero recordar, 2006 y 2007, iba un plan de saneamiento donde, bueno, pues tanto esa parte que faltaba de financiar del edificio como otras cosas que podían haber surgido, pues para haber acometido ese saneamiento y que la economía de nuestro ayuntamiento hoy pues fuera distinta, porque también en aquellos años todavía eran unos años que a nivel global, tanto nacional como exterior, pues no nos había llegado todavía esa crisis económica. Hubiese sido pues, un momento mucho más óptimo que ahora en estos momentos. Nos vamos a ir otro momentito a la publicidad, otros 6 minutos, y enseguida vamos ya con el último bloque de preguntas para Félix Sánchez esta noche en Directo Santa Cruz.
Conducir es un acto de enorme responsabilidad. Haremos que disfrutes con el aprendizaje. Concienciarnos en la mejora de la seguridad vial. Fomentar la conducción segura y eficiente. Con nosotros lo conseguirás. Nuestra experiencia en la enseñanza a futuros conductores es nuestro mejor reclamo. Visítanos y lo comprobarás. Estamos de vuelta. Por cierto, hoy es que no lo he podido traer. Me falta el DVD. Teletienda Grosán. DVD del carnaval. 5 euritos. Ya sabéis, para ayudarnos con esta página web que es de todos vosotros y de todas vosotras. Seguimos teniendo DVDs del carnaval en nuestro punto de venta habitual, Floristería El Arco. 5 euritos, que no es nada para los bolsillos en estos tiempos de crisis. Para muchas personas puede suponer mucho, pero 5 euritos para la mayoría todavía son cosas que no nos podemos permitir. Un paquete de tabaco menos o incluso algún cubatita por ahí de menos. Hay que hacer publicidad, Félix, porque ya sabes que aquí los ingresos son los de la gente que colabora con nosotros. Hay que sobrevivir y cualquier fórmula legal. Eso sí, legal, sobre todo legal, que no está la cosa para hacer chanchullos. Pero bueno, pues seguimos con el último bloque de preguntas. La primera, ¿qué opinión le merece? Son preguntas de política local. ¿Qué opinión le merece el hecho de que 4 días antes de las últimas elecciones locales el señor alcalde hablase de primicia en la cadena SER con una empresa o puerto seco que iba a crear una gran cantidad de puestos de trabajo y un mes después, en el mismo programa en el que usted se encuentra, dijese que lo habían intentado pero que no contábamos con suelo suficiente? ¿El alcalde desconocía tras 4 años nuestro PON o intentó engañarnos como a chinos para ser reelegido? Yo creo que la pregunta esta se responde bastante sola. Creo que nos engañó como a chinos, ¿no? Además, me parece que fue un acto electoralista y, bueno, pues totalmente demagógico, porque da la sensación de que se estaba mofando de todos nosotros, de todos los santacruceros, y especialmente de los parados, porque tenemos más de 400 parados en Santa Cruz. Entonces, anunciar este tipo de proyectos que son falsos, de toda falsedad, pues no me parece de recibo. Como si el alcalde debe saber perfectamente
que el único suelo industrial, aunque está pendiente todavía de consolidar por parte en una de las modificaciones del PON, son los 35.000 metros que hay allá arriba frente del cuartel, que se le compraron a la familia Verdugo por el anterior gobierno socialista. Entonces, como bien digo, no hay más suelo del ayuntamiento para industria que ese. Entonces, si en principio lo que se pretendía era hacer un puerto saco, una gran cantidad de terreno, no es de recibo que bueno, pues en el anterior programa se diga que es que no tiene terreno en nuestro municipio para atender esta demanda. Pues yo creo que por sí solo se contesta, que nos intentó engañarnos como así. Nosotros volvemos a repetir las preguntas, la que nos habéis mandado vosotros. Aquí nosotros ni pinchamos, ni cortamos, ni tenemos absolutamente nada que decir. ¿Está de acuerdo con la pérdida de contenido de la oficina de la Asociación de Agricultores cuando el señor alcalde se vanagloriaba en las redes sociales de haber convencido al delegado de Agricultura de mantener en Santa Cruz abierta lo que todos conocemos como Cámara Agraria y en realidad solo tenemos un funcionario y el consiguiente atasco de trámites? Pues igual que en la pregunta anterior, creo que intenta volver a tomarnos el pelo, ¿no? Porque creo que la decisión política está tomada, ¿no? Que es uno de los temas que ha estado luchando siempre un técnico en Ocaña, en la oficina de la OCA, por intentar, bueno, pues quitar esta oficina de aquí y, bueno, y centralizar todo en Ocaña. Esto, bueno, pues nunca se ha conseguido antes con los anteriores gobiernos socialistas. Y bueno, pues ahora aprovechando esta nueva política de recortes y de ajustes del Partido Popular, tanto a nivel provincial como a nivel regional y es cosa de la Junta, y a nivel local, bueno, pues está consiguiendo salirse con la suya, ¿no? Que de alguna manera es como si le estuviese ganando el pulso político este técnico, este funcionario a nuestro alcalde, ¿no? Entonces, y yo que sé, da la sensación de que no tenemos la fuerza suficiente en Toledo para bueno, pues luchar por lo que debe luchar, ¿no? Por que prime los intereses de los santacruceros, de nuestros agricultores y ganaderos, antes que los intereses del partido y de, bueno, pues este técnico al servicio de su partido. Entonces, pues eso, el que se anuncie en redes sociales o por el medio que sea, diciendo unas cosas y luego haciendo lo contrario, pues volvemos al puerto seco de los chinos, ¿no? Que es, bueno, pues otro acto demagogo y que para nada nos beneficia a los santacruceros. ¿Por qué cuando dejaron el ayuntamiento había tantas partidas sin justificar, facturas sin pagar y tantas deudas? Otra pregunta. ¿Es cierto que iban a locales y bares y dejaban las facturas a nombre del ayuntamiento y que muchas de estas facturas aparecen años después en cajones del ayuntamiento? Bueno, en esto de facturas sin justificar, hace poco, en el último pleno extraordinario, que bueno, en el plan de ajuste se llevaron allí vamos, que tengo aquí porque tengo el acta el borrador del acta del último pleno que estuvimos, ¿no? Que era para el plan de ajuste de los términos previstos para el Real Decreto Ley del 4 de 2012. Entonces, este plan de ajuste es donde los ayuntamientos van a poder presentar absolutamente todas las facturas que hay pendientes de pago a acreedores. Entonces, dentro de la relación que nos ha presentado el ayuntamiento de nuestro pueblo, no hay ninguna de esos años que están diciendo este señor que pregunta estas cosas. Entonces, pues ignoro que estén por otro sitio, porque ya no van a tener otro cauce para poder abonar esas facturas si no es por este plan de ajuste, ¿no? Si no están incluidas dentro de este plan de ajuste. Que tengo que decir que, bueno, que ese plan de ajuste pues son vamos a ver, la cantidad es 1.345.470 euros, que es lo que nuestro ayuntamiento debe, que anterior al año
2007, que es cuando entró a gobernar el Partido Popular, pues hay 810.000 euros de la empresa Cocipsa, que es la empresa que ha construido el edificio de la encomienda, y otros 76.000 euros de honorarios del arquitecto. Ninguna factura más. Con lo cual, bueno, pues tampoco es esas cantidades que se hablaban en esos boletines que se sacaron, bueno, pues gratuitamente, diciendo datos falsos, que ni con mucho llegaban a esas cantidades que se llegaron a decir. Entonces, el resto, hasta el 1.345.000, que son 458.000 euros, pues son de facturas pendientes de pago del actual gobierno y de este año 2011, o sea que tampoco ha podido, bueno, pues tampoco ha podido incluir en sus compromisos de pago. Vamos a ver. Con respecto a las... bueno, tenía que decir también, claro, que en el tema de cantidades pendientes sin partida de esos años, aunque ya se ha repetido en alguna ocasión, la mayor parte se debía a que hasta posteriormente al 2005 no se aprobó ningún presupuesto. Entonces, cuando se firmó el crédito en el que se recopilaron créditos anteriores que había, por más de 100 millones, más lo de la iglesia que hemos comentado antes, el CAI y el propio edificio, pues el convenio que teníamos con la entidad que consiguió este préstamo, que fue Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, pues había un año de carencia. Entonces, ese año de carencia coincidía con el presupuesto del último año aprobado. Entonces, al año siguiente empezaron a vencer las cuotas que venían la parte de intereses y venía la parte de amortización. Entonces, como la parte de amortización no estaba dentro del presupuesto, claro, si lo pagas es ilegal, pero si no lo pagas, esa cuota, pues hay unos gastos de devolución, unos gastos de demora, unos gastos de todo tipo, con lo cual esa deuda hubiera sido muchísimo mayor. Entonces sí que se llevaron modificaciones para regularizar esos pagos, para legalizar esos pagos, y por parte de la oposición, tanto del PP como Alternativa, no aprobaban esas modificaciones. O sea que el que esos pagos no estuviesen legalizados, creo que la irresponsabilidad era de la oposición más que por parte del equipo de gobierno, porque el equipo de gobierno estaba mirando por su pueblo, para que no se aumentasen esos gastos. Entonces, ahí es donde vamos a lo de no por el no, que solamente hacía falta, si no querías implicarte, solamente abstenerte, para que, bueno, pues haber legalizado esa situación, pero no, primaban los intereses políticos a los intereses del pueblo. Entonces, esa posición es la que considero que no es responsable, ni mucho menos. Entonces, con respecto a las facturas pendientes locales y varias, como antes he dicho, ahora mismo en esa relación no hay ninguna. Entonces, no sé, tendrían que preguntar al gobierno actual si tiene facturas pendientes en locales y bares, que me consta que hay alguna. ¿Por qué se negó el PSOE, junto al voto en blanco de los dos concejales de Alternativa por Santa Cruz, a la creación de un centro de turismo en el Monte del Águila, cuando ello supondría un buen dinero anual para el ayuntamiento y más de 20 puestos de trabajo directos y muchos más indirectos, aparte de pan, aceite, gasoil y otros productos que serían seguramente comprados en Santa Cruz si, como se sabía, no era por tema de residuos, ni basuras, ni nada parecido, porque el proyecto ya lo contemplaba? Hombre, ese proyecto no lo veíamos claro y por eso no dimos nuestra aprobación. Y vamos, estoy totalmente convencido, no hay que irse a Salamanca ni a ningún sitio a estudiar lo que podía haber ocurrido, ¿no? Como tantos otros proyectos urbanísticos que están por ahí, bueno, pues paralizados y arruinando pueblos más que otra cosa. De todas formas, si estaba convencido, como lo estaba el Partido Popular, de haber concedido licencia a ese proyecto, perfectamente lo podía haber hecho. Perfectamente lo podía haber hecho. O sea, el PSOE no votó negativo, solamente se abstuvo. Entonces, si el PP consideraba que era totalmente viable y era tan, bueno, pues la octava maravilla para nuestro pueblo,
pues debería de haber asumido esa responsabilidad y haber llevado a cabo y haber concedido esa licencia. Y hoy sabríamos lo que habría pasado. Pero vamos, nunca ha tenido criterio ni personalidad para tomar y afrontar, bueno, pues proyectos de cierto calado. Es lo que, bueno, pues lo que hemos venido viendo durante todos estos años. Que cuando viene una cosa importante, bueno, pues si no se siente apoyado por los demás, pues jamás va a tomar una decisión de responsabilidad. ¿Cuándo y dónde llegará a haberse hecho el centro de salud? Gracias. Bueno, pues el centro de salud ya deberíamos de estar disfrutándolo unos cuantos años. De hecho, no solamente que estuviese concedido, sino que estaba ya dotado de partida en los presupuestos de la Junta. Entonces, tan solo lo único que faltaba era ponernos de acuerdo en la ubicación del centro. Bueno, pues había los distintos sitios, cada partido en esa época aportó un lugar y bueno, pues dentro de los lugares que se ofrecieron, pues la Junta optó por uno que es enfrente de los colegios, al lado donde está el actual helipuerto. Y bueno, pero se ha ido retrasando en aquellos años por la oposición y luego después cuando estuvieron en el lado del gobierno tampoco han sabido ponerse de acuerdo dónde lo querían hacer. Entonces, claro, esto habría que preguntárselo al equipo que está gobernando ahora, si va a ser capaz, porque sí que en el programa se comprometían a la construcción del nuevo centro de salud. Entonces, en uno de los plenos de esta legislatura, sí que, bueno, pues yo como portavoz se lo pregunté al grupo de gobierno y la contestación es que cuando haya dinero. Entonces, creo que no es una manera de luchar por una cosa que crees, por una cosa que prácticamente tienes conseguido, que solamente falta que la Junta pues dé el paso ya o sea, que por parte del municipio le ofrezcamos el sitio y la Junta, bueno, pues que dé el ok y que se construya este centro, ¿no? Porque todo lo que sea inversión y todo lo que sea dotar de infraestructuras a nuestro municipio va a ser bueno para los santacruceros y va a ser bueno para los castellanos manchegos, ¿no? Porque todo lo que sea estimular la economía, porque ese estímulo viene con proyectos y no con desempleados, con ese ajuste de cada vez más en el paro y cada vez más dificultades para todas las personas. Difícilmente vamos a activar la economía así. Sí, porque lo que es en sí, el sitio dices que estáis todos de acuerdo, los tres partidos, incluso la Junta de Comunidades, lo único que haría falta es que se pusiera en marcha el proyecto. Claro, o sea, vamos a ver, la Junta cada año presenta los presupuestos. El centro de salud para Santa Cruz de Azarza ya está dentro de unos presupuestos. Lógicamente, este año es la Junta que ahora está gobernada por el Partido Popular, por la señora de Cospedal, son los que tienen que incluir ese proyecto y dotarle de partida, igual que lo hizo el gobierno anterior. Si antes no se ha cometido, no ha sido por culpa de la Junta, sino por culpa de nuestro ayuntamiento, que en ningún momento ha dado un espacio para empezar a construir. Entonces, eso yo creo que ya estaba solucionado, porque bueno, pues había que hacer una pequeña modificación en el PON, en el lugar ese, porque es que claro, no hay, digamos que tiene que ser a través de convenio, porque claro, el ayuntamiento ahora mismo pues no tiene suelo para construir, tiene que ser con convenios con los propietarios para cuando se desarrolle, pues bueno, pues luego a la hora de los repartos proporcionales dentro de esos sectores, que el propietario que ceda ahora el espacio para el centro, pues bueno, luego entre en el reparto de la zona que se va a desarrollar. Entonces, pero vamos, eso ya estaba presentado hace ya un montón de tiempo también en urbanismo, que bueno, que la anterior etapa parecía ser que no lo hacía el gobierno local, no le hacían caso el gobierno de la Junta. Creo que ahora no deberían, ¿no? Tal vez esa diferencia, son del mismo signo, pero la callada por respuesta, o sea, no sabemos nada. Seguimos con temas de salud. ¿Se están cumpliendo las previsiones sobre la ley antitabaco en los lugares de ocio de nuestro pueblo?
Si no es así, ¿qué medidas tomarías para que se cumpliera? Lo primero que tengo que decir es que yo no soy fumador. Pero me consta que hay sitios en el pueblo que la ley antitabaco, como ya no solo en el pueblo, sino en más sitios, últimamente se están saltando a la torera. Está claro que las leyes están para cumplirlas, ¿no? Y si la ley está así establecida, y hay que respetarla, ¿no? Que sería más conveniente que cuando se intenta imponer ciertas situaciones, pues bueno, pues a quien tiene los ciudadanos, pues bueno, pues lo que actúan es con rebeldía, ¿no? Ante ciertas imposiciones, todos lo sabemos. Sí, yo creo que no para que entonces habría que, bueno, pues buscar fórmulas que no sean tan impositivas, aunque bueno, sí, se está jugando evidentemente con la salud de todo el mundo, pero la verdad es que se ha pasado de un proceso de hace poco tiempo que esta misma ley en los locales, bueno, pues dividía los espacios, y en poco tiempo, pues en la inversión que hicieron esos locales no han llegado ni a amortizarlo, y tampoco se les ha, bueno, pues compensado bueno, pues hay que entender a todo el mundo, ¿no? Es complicado, es difícil. Yo creo que sí, que se está mayoritariamente se está respetando la ley. La verdad es que yo tampoco es que salga demasiado, pero vamos. Y claro, y con que se tenga que... ¿Qué haría yo? Claro, yo creo que yo no soy la persona adecuada para decirlo, ¿no? Normalmente las leyes no las imponen, y luego, bueno, pues son los agentes de seguridad, son los que tienen que, bueno, pues que hacer que la ley se respete. Y vamos, totalmente de acuerdo en que se respete, y si hay cosas que no consideramos que son justas, pues tendremos que hacernos oír para que se corrijan y se modifiquen esas leyes. Pero mientras que estén establecidas, pues hay que respetarlas. Una de memoria histórica. ¿Había un pacto entre Amanda y Román para no quitar la cruz de los caídos? Hombre, la pregunta habría que hacérsela a Amanda o a Román, ¿no? Lo ignoro. De todas formas, entiendo que no. Entiendo que no, porque la ley de memoria histórica comienza después del gobierno de Amanda, entonces no sé, me pilla descolocado, no tengo idea. Lo que sí, vamos, que sirva la pregunta para pasarle el guante a Román, ¿no? y que la aplique en nuestro municipio, ¿no? Y si, bueno, la memoria histórica habla de que no debe de existir ciertos símbolos bueno, pues en los monumentos o en los sitios que hubiera lugar, que si es una ley, como estábamos hablando antes de la ley de tabaco, pues mientras que esa ley esté en vigor, lo suyo es que se haga cumplir. Entonces, bueno, pues que sirva la pregunta para que coja el guante nuestro alcalde. La última pregunta. ¿Qué le parece la fórmula empleada por el PP en Santa Cruz de no hacer nada para no equivocarse? Pues que diga muy mal. En la vida es que hay que estar tomando decisiones constantemente, ¿no? Y bueno, pues unas veces aciertas y otras veces no. Entonces, si para no fallar nunca solamente te vas a basar en no hacer nada, pues no me parece que es la forma de aportar lo mejor para nuestro pueblo, para que, pues, evolucionar con los tiempos y darle todo lo que hay que darle. Entonces me parece, imagino que se valorará esta inacción y bueno, que luego se consigan los resultados que debe tener cada uno por las cosas que se han hecho o no se han hecho. Hasta aquí las preguntas que nos han mandado los internautas. Me salen a mí unas 41 o 42 y yo ya lo hice con Román. Tengo que hacer 3 preguntas muy sencillas que más facilitan. Sí, sé, pues es que sean facilitantes. ¿Te da tiempo a leer? ¿Me da tiempo a leer? Pues la verdad es que muy poco. ¿O te gusta leer? Porque hay gente a la que no sí, gusta a mí leer. Me encanta no pasa leer. Nada. Me encanta leer, vamos, de hecho de chaval hasta me echaba la bronca mi abuela porque, claro, pues... ¿Vas a perder los ojos de tanto leer? Es que hasta comiendo, bueno, pues tenía el plato y tenía, bueno, pues en principio de más chaval los tebeos o lo que fuese, y bueno, más tarde, o sea, tenía que estar leyendo, o sea, no podía estar haciendo una cosa sola, así que me gusta.
Pero ahora la verdad es que con las distintas actividades que tengo que leer muchos documentos, pero sí que me gustaría leer más libros, pero el tiempo me viene muy bien. ¿Alguno que tengas en la mesilla ahora? O... Ahora mismo no tengo ninguno en la mesilla. Tengo 2 o 3 empezados en la mesilla. Cuando llego a las horas que llego, si quiero al día siguiente estar en condiciones de aportar a mi trabajo las cualidades que debo, si me pongo a leer va a ser difícil el día siguiente. No es de esos que enseguida se te cae el libro encima. Tú has jugado al fútbol. ¿Colores? ¿Qué colores tenemos ahora que ha sido el derbi de hace poco? Bueno, a nivel nacional. Sí. A nivel nacional. El local yo creo que todos somos de Santa Cruz, por supuestísimo, vamos. Antes hace unos años podíamos tener la dualidad del Santa Cruz o de Luján, pero ahora claro, ya no hay ninguno. Eso lo tengo muy claro. Además que, vamos, soy socio del equipo. Y a nivel nacional, claro, lógicamente para intentar esas cosas no pierden votos. Sobrevivir, claro, para intentar sobrevivir en la selva que estamos, creo que estamos mucho más curtidos y en más condiciones todos los atléticos. El Atlético de Madrid, Atlético, sufridor. Sufridor que oye, ahí estamos, ahí quien ya en la red va diciendo, mira, ves, se nota la mano de Rajoy, ya no hay recortes, el Madrid gana la Liga. O sea que ya empezamos ahí. Un personaje histórico. O alguien al que digas, esta persona me... Hombre, hay muchos personajes históricos, o sea, nunca me he parado en decir una, pero ahora sí a bote pronto sí que quiero recordar que en este país ha sido importantísimo, ha sido el gran transformador de nuestra sociedad, Felipe González, sea muy reciente. Bueno, pues yo creo que por mí ya es suficiente. Agradecerte que te pongas aquí delante de este toro tan difícil, aunque ya algunos nos vamos así un poco ya dominando un poco más las tablas, pero aún así sigue siendo un toro difícil de lidiar, el ponerse delante, y aunque hay gente que nos ha reprochado en otras ocasiones, que pues ya pasó con Román y seguramente pasará con Félix, que os demos las preguntas 3-4 días antes, pero entendemos que es muy complicado ponerse delante de una cámara, que la gente te oiga, y yo puedo decir lo que yo quiera, pero vosotros al fin y al cabo sois políticos y tenéis que decir cosas más o menos coherentes y con sentido a lo que cada uno en su ideología y en su manera de ver las cosas tiene, y agradecerte que te pongas delante de las cámaras y que nos ayude siempre que llamamos por teléfono, y Félix, por favor, y Félix o el PSOE está aquí con nosotros. Muchas gracias, Román. Agradeceros a Rosán, y eso, que sí, que somos políticos, pero políticos amateurs, que nos queda muchísimo, ¿no? Que periodistas, o sea, que nuestra vocación pues es, bueno, pues imaginarnos una sociedad mejor y, bueno, pues luchar por ese tipo de sociedad que nos gusta que sea, bueno, pues ayudar a los más débiles y disfrutar de las cosas que se consigan. Bueno, el tema de las preguntas, la verdad es que agradeceros que me lo hayáis enviado antes, pero por mi trabajo tampoco he tenido tiempo de preparar nada, y nada más, que como siempre, cada vez que me llaméis, pues intentaré estar a vuestra disposición para que yo, mi humilde persona, pueda ayudar. Eso siempre se agradece. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues poco más que decir, que nos vamos a despedir, que es 23 de abril, en teoría, no sabemos, tenemos pendiente alguna cosilla, la intención es retransmitir los mayos en directo, no lo sabemos, estar pendiente porque por problemas de tipo laboral no sabemos exactamente si podremos emitirlo en directo, si haremos el reportaje, si podremos grabarlo o no grabarlo. En teoría, dentro de 2 semanas tendremos otra vez un nuevo programa de Directo Santa Cruz, pero decimos lo mismo, tampoco lo sabemos. Las circunstancias laborales ahora mismo han cambiado un poquito el planning que teníamos como página web, con lo cual lo único que recomendamos es que nos sigáis, que una de las cosas que se me olvidó decir antes es que en el foro hemos quitado otra vez el registro, porque bueno, pues entendemos que es injusto que por unos paguen otros,
y que aunque entendemos que hay gente que no tiene, digamos, un buen uso de las prácticas del foro, o por qué no decirlo, un tanto maleducado, pues sí entendemos que hay gente que sí que lo es, y se está viendo de unas fechas a esta parte que al foro se le da un buen uso, con lo cual os recomendamos que estéis pendientes de la página para saber la próxima emisión que tendremos aquí en Grusan Televisión. Agradeceros el haber estado con nosotros, y ya sabéis que el DVD, que nos quedan muy poquitos, que son 5 euros, que nos sirven pues para que todo esto vaya poco a poco aumentando la calidad de la emisión, de cómo nos veis, cómo nos oís, y que podamos ir poco a poco distribuyendo y difundiendo esta marca que es Santa Cruz de la Zarza para todo este planeta. Muchas gracias, buenas noches y hasta luego.